Buenas. Vamos a ver un poquito por encima un problema semejante al del examen. ¿Cómo sería la solución? Bien, nos daban esas dos posiciones de un brazo de robot, ¿vale? Esta sería la posición inicial, el brazo en la posición inicial. Y esto sería el brazo en la posición final. Con lo cual, bueno, pues se ha movido, ¿no? Ha movido el hombro, que es esta zona de aquí, ¿no? Esto como si fuera el hombro, esto como si fuera el codo, y esto como si fuera la muñeca y la mano, ¿no? Entonces, evidentemente son dos rectas que se cortan aquí en el codo. Entonces, como son dos rectas que se cortan, forman un plano. ¿Vale? Entonces dices tú, un plano. Puedo calcular las trazas o lo puedo tratar como un subplano, que siempre es mejor, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues completo yo el subplano. Como eso tiene que ser un plano, un subplano lo mínimo es un triángulo, ¿no? Pues sería, si yo uno este punto con este punto y este punto con este punto, tengo ahí un subplano en la posición inicial. Y si uno este punto con este punto y este punto con este punto, tengo ahí otro subplano en la posición final. Lo vemos aquí, ¿vale? Aquí vemos cómo se ha movido el brazo en proyección horizontal y en proyección vertical, ¿vale? Entonces lo que decía, si yo uno esos dos puntos, tengo ahí dos subplanos que lo vemos más claramente ahora, ¿no? Ahí tenemos los dos subplanos. Entonces el apartado A lo que me pedía era que cuál es el ángulo que forma esos dos subplanos, ¿eh? Cuál era el ángulo que formaba el brazo del robot, las dos barras que forman el brazo, ¿vale? En la posición inicial, este plano, y después en la posición final, que sería este plano, ¿vale? Ángulo entre dos planos. Para calcular el ángulo entre dos planos, pues lo más fácil es hacer dos cambios de plano, ¿no? Hallar la intersección entre los dos subplanos y hallar, hallar la intersección de los dos subplanos y mediante dos cambios de plano colocar esa recta intersección como una recta, pues, por ejemplo, de punta. Con lo cual, los planos que serían dos planos que veríamos así, pues los colocamos así y ya podemos de esta manera calcular el ángulo, ¿no? El ángulo que hay aquí. ¿Vale? Que sería, como siempre lo he dicho, coger una libreta y ponerla con la, viendo el gusanillo de canto o de punta. Bueno, ¿qué ventaja tenemos aquí? Bueno, pues que este punto ya es un punto de la intersección de los dos subplanos, por tanto, nada más que me hace falta calcular otro punto de la intersección para hallar la recta guía. Bueno, ¿cómo hallamos eso? Pues mediante un plano auxiliar de corte. Este plano, por ejemplo, gamma, ¿vale? Este plano gamma corta aquí al primer subplano y corta aquí al segundo subplano, ¿vale? Aquí tenemos la intersección, aquí tenemos la intersección y por tanto aquí tenemos la recta intersección primera. Igualmente con este, aquí tenemos la intersección, aquí tenemos la intersección y aquí tenemos la segunda recta intersección. La intersección de la primera con la segunda me da el punto de intersección, que lo coloco directamente ya aquí sobre el plano auxiliar que hemos utilizado, ¿vale? Y ya tengo un punto, que es este, y otro punto, que es este, ¿vale? Es decir, ahí tenemos las dos rectas de intersección, ¿no? El punto este, el punto este, punto este y punto este, me da las dos rectas de intersección de ese plano auxiliar en los dos subplanos, la intersección de esas dos rectas, que es este punto, ¿vale? Ese punto lo coloco arriba, sobre el plano auxiliar, y ya tengo el siguiente punto, que sería este con este. Eso me da la recta guía, la recta intersección, que sería esa recta, ¿vale? Llámala si quieres, llámala I sub 1 y llámala I sub 2, ¿vale? Y esa es la recta fundamental del problema.
esa recta guía, primer cambio de plano, pues lo coloco como, por ejemplo, para ponerla de punta, como recta horizontal, y después con otro cambio de plano ya lo coloco como de punta, ¿no? Primer cambio de plano, pues veis, línea de tierra paralela a la recta guía. La parte de arriba para ponerla como recta horizontal, de modo que los alejamientos los traspaso. ¿Vale? Y aquí tengo uno de los brazos que se ve de esta manera, otro de los brazos que se ve de esta manera y la recta guía que se ve de esta manera. Y el siguiente cambio de plano con una línea de tierra perpendicular ahora para ponerla como recta de punta. Ahí lo tenemos. Y ahora las cotas del anterior cambio de plano son las que se conservan, las llevamos para acá y ya observáis que me quedan los dos subplanos como líneas, ¿no? Medimos, y en este caso, por ejemplo, me da 156 grados, que lo dejé en la horquilla de más o menos, por ejemplo, este sería unos 150, 162 por ahí, ¿vale? Ese sería el ángulo que forman los dos subplanos. ¿Me vale este o me vale este de aquí pequeño? Me da igual, los dos me valen, ¿vale? 156 hasta 180, que son 24, ¿no? Pues me vale 24, me vale 156. Muy bien, eso por un lado. Lo siguiente que me pedía era lo que había modificado el ángulo, el codo. Es decir, cuando está en esta posición el codo forma un ángulo y cuando se ha movido para coger lo que sea, el codo forma otro ángulo. ¿Cuánto ha variado en valor absoluto ese ángulo? O sea, que era calcular el ángulo que forma estas dos rectas y el ángulo que forma estas dos rectas. ¿Cómo? Método fundamental, método más fácil, método de abatir sobre, por ejemplo, utilizamos eso, un plano paralelo al plano horizontal. Entonces, utilizando eso, esta misma recta, me da la charnela, la naranja es la charnela, ir a la teoría, y en la teoría tenéis el método fundamental de cálculo de ángulo, ¿no? ¿Vale? Vamos a batir el codo, este punto. ¿Cómo? Pues la charnela, un plano horizontal, me corta esos dos puntos de subplano, que son los mismos que hemos utilizado antes para hallar esta recta. Esa es la charnela, y ahora, por el punto, se traza una perpendicular y una paralela a la charnela. Por el punto este se traza una perpendicular a la charnela y una paralela a la charnela. Sobre la paralela a la charnela se coloca la diferencia de cota, la altura sobre, la cota sobre ese plano auxiliar. Esa distancia, que llamamos incremento de cota, lo traspasamos sobre la paralela a la charnela, aquí, ¿vale? Y ese punto me da el radio de giro, con la intersección de la perpendicular a la charnela con la charnela, tenemos el radio de giro, ¿vale? Que lo llevamos sobre la perpendicular a la charnela. Y ese punto es el punto este del codo abatido. Los dos puntos de la charnela no se han movido, por tanto los uno, y si prolongo para acá para más comodidad, tengo el ángulo que forma el codo en la posición final. Hacemos lo mismo aquí, con estos dos puntos, ¿vale? Que son estos dos puntos, son la charnela, ¿vale? Y el punto que voy a batir es este, perpendicular a la charnela, paralelo a la charnela, y abato. Mismo, no lo he hecho aquí porque es repetir lo mismo otra vez, ¿vale? ¿Vale? Sobre el punto que vamos a calcular el ángulo, que es este, ¿vale? Pero eso no me valdría, ¿vale? No me valdría perdón, tendría que hacer aquí una nueva, tengo que involucrar estas dos líneas. Hago aquí otro plano auxiliar horizontal, este punto ya lo tengo, y este punto pues lo localizo aquí, que sería, digo yo, por aquí, ¿vale? Entonces esta sería la charnela nueva. Perpendicular, paralela, me llevo la cota, giro, 1, la misma historia. Eso tenéis que saber hacerlo. Bien. Una vez que tenemos completado esos dos apartados, tenemos los dos ángulos, valor absoluto de la diferencia, es lo que te preguntaba. Y finalmente te pedía la distancia
el desplazamiento, el valor del desplazamiento de la mano en su movimiento. El desplazamiento es la diferencia, es la recta que va desde el punto inicial al punto final. Es un vector realmente, ¿no? Que une el punto inicial con el punto final. El módulo de ese vector es el desplazamiento, ¿no? Bueno, pues es distancia entre dos puntos. Podemos coger, por ejemplo, si nos vamos a la proyección vertical, una perpendicular en cualquier sitio al desplazamiento, a la línea, a esta distancia, entre comillas, que queremos calcular, que esa distancia no está en verdadera magnitud, una perpendicular, y en esa perpendicular, si estamos trabajando arriba, pues tenemos que poner entre los dos puntos el incremento de alejamiento. Si lo hacemos aquí abajo, tendremos que llevar aquí el incremento de cota. Podría hacer un cambio de plano, podría hacer un giro, como os dé la gana. Este es el método general más rápido, distancia entre dos puntos. ¿Vale? Incremento de alejamiento, completo el triángulo rectángulo, y la hipotenusa es la verdadera magnitud del desplazamiento, al cual había que aplicarle la escala, que era 1,10, por tanto nos quedaría unos 49 centímetros. Y esto sería el examen. ¿Vale? Son 3 conceptos. Bueno, un concepto que es ángulo entre sus planos, solamente que no te he puesto los planos como tú quieres, te lo he puesto como yo quiero. Te he puesto el ángulo entre dos rectas, método fundamental, y distancia entre dos puntos, como te dé la gana, método fundamental. ¿Vale? Bueno, pues espero que os sirva de ayuda esta pequeña guía para el examen del 14, que bueno, no sé esta vez lo que caerá. Bueno, un saludo.